Muy buenos días, queridos hermanos. Es realmente un gozo poder verlos acá otra vez después de estar un año afuera. Y siempre estando allá orando con mis compañeros en el seminario por ustedes y volver acá y ver una congregación así que se reúne fielmente, semanalmente, estudiando la palabra. Es realmente un gozo poder verlos así y crecer, y verlos crecer en santidad, ¿no? Como bien decía nuestro pastor Natanael. Hoy, para los que han visto la invitación, seguro han notado que hoy no estaremos siguiendo la predicación normal. O sea, hoy no estaremos predicando en la serie de Timoteo, sino que estaremos predicando acerca de la oración. Y estaremos usando un texto que es bastante fuera de lo común para predicar acerca del mismo tema. Nos dirigimos, por favor, en su Sagrada Escritura, en la copia de la Escritura, al libro del profeta Jonás, en el Antiguo Testamento. Y vamos a estar estudiando el capítulo 2 de este libro. Este capítulo se compone de 10 versículos y estaremos estudiando cada uno de estos versículos para ver cómo a través de la oración de Jonás podemos aprender qué significa orar bíblicamente. Pero como bien sabemos, para interpretar fielmente un texto de la Escritura, y por sobre todo si no se hace una predicación en serie como es esta predicación, que solo se escoge un capítulo y se predica acerca del mismo, se debe entender primero el contexto en el cual aparece, tanto el contexto histórico, el contexto literario y muchas otras cosas que influyen al autor a la hora de escribir esto, porque bien sabemos que un texto fuera de su contexto es un pretexto. Por eso estaremos analizando primeramente el contexto en el cual aparece este pasaje. Y debemos reconocer que frecuentemente cuando se nos pregunta acerca de algún texto del Antiguo Testamento o temas específicos del Antiguo Testamento, a nosotros nos cuesta responder preguntas, porque normalmente nos enfocamos más en las epístolas paulinas, en los evangelios, nos cuesta menos leer esos, pero ya cuando nos toca leer el Antiguo Testamento y ver las riquezas teológicas y ver a Cristo por sobre todo en estos textos, nos dificulta, es verdad. Y alguien podrá decir, y hasta escuché a alguien decir esto, bueno, tampoco es para hacer tanta bulla, porque con razón se le llaman profetas menores a estos profetas, ¿no? Pero obviamente se le dice profetas menores solo por el corto contenido que tienen estos libros. Nada que ver con que tengan menos valor, porque bien sabemos que en 2 Timoteo 3:16 dice la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y quiero hacer énfasis en el comienzo de ese versículo, cuando dice toda la Escritura. O sea, todos estos pasajes del Antiguo Testamento incluyen lo que se refiere ahí el apóstol Pablo. Y por esta misma razón, estaremos estudiando hoy en el libro de Jonás, tratando de encontrar la hermosura teológica que se encuentra en medio de este libro. Y por sobre todo, como bien había mencionado, queremos ver cómo tanto ya desde el Antiguo Testamento, el centro de toda la Escritura es Cristo mismo. Y es que cuando llegamos al segundo capítulo del libro de Jonás, se encuentra la descripción de una oración muy importante. Cuando ustedes van a ver ahí en su Biblia, en la copia de la Sagrada Escritura, el título mismo que le pone ahí la Biblia es la oración de Jonás. Y es un título que es muy textualmente muy acertado. Es decir, porque literalmente todo el capítulo se trata de cómo Jonás ora estando en el vientre del pez. Dicha oración es escrita muy precisamente, puesto que la misma fue fundamental en el gran cambio que Dios ocasionó en la vida del profeta Jonás. Si ustedes recuerdan la historia del profeta Jonás, que fue llamado a predicar a Nínive, y él en su rebeldía, siendo profeta, en su rebeldía huye y va en la dirección contraria, huye del llamado del Señor. Y ya después, cuando ustedes van a leer el versículo 17 del primer capítulo, le pido que me acompañe, dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que trague a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, Jonás en su rebeldía sube a un barco, como bien saben ustedes la historia, y los marineros le echan. Y allá, ya pareciendo que iba a morir
Dios en su soberanía manda un pez grande, dice el texto literalmente, para que lo trague y para que Jonás pueda sobrevivir. Para que ustedes me puedan seguir algo más ordenadamente, estaré dando un bosquejo general acerca de cómo estructuré este sermón. Primero estaremos viendo quién fue el autor de Jonás. ¿Quién fue el autor de este libro de Jonás? ¿En qué contexto escribe? El contexto histórico, el contexto literario. Y por último estaremos analizando los 10 versículos que se encuentran en este capítulo, para tanto leer, explicar y por último, pero más importante, aplicar ese texto en nuestra vida personal y ver cómo Cristo se encuentra ya en estos textos del Antiguo Testamento. Así que empecemos identificando quién es el autor de este libro. Y es que en el momento de identificar el autor de un libro de la Biblia, se usa mayormente las identificaciones que él mismo da de sí mismo. O sea, vemos por ejemplo en el caso de Pablo, que él al comienzo de las epístolas siempre va a mencionar su propio nombre, diciendo que él es el que escribe esa epístola. Aún así, dichas indicaciones no aparecen en muchos libros de la Sagrada Escritura, lo cual puede complicar al lector a la hora de tratar de identificar el autor del mismo libro. De igual modo, esto sucede en el libro de Jonás. El libro del profeta Jonás no menciona directamente quién fue el autor. Es decir, no da ninguna indicación directa. Es decir, que Jonás diga de sí mismo que él es Jonás, o que él es el que escribe, el autor, digamos. Es más, a lo largo del libro se ve con mucha repetición que el autor del libro habla de Jonás en tercera persona. Cuando ustedes van a leer, quizás en casa con más calma este libro, van a notar que el autor habla de Jonás en tercera persona. Y eso es lo que muchos estudiosos lo llevan a decir, que el autor es imposible que sea Jonás. Pero cuando vamos a estudiar otros pasajes o otros libros del Antiguo Testamento, vamos a ver que es esto un recurso literario que se usaba con mucha frecuencia. Por ejemplo, si me quieren acompañar a Éxodo 11, versículo 3, el libro de Éxodo 11, versículo 3. Dice así la Sagrada Escritura: Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. O sea, Moisés acá usa ese recurso literario hablando de sí mismo en tercera persona, diciendo, y también Moisés. Y lo mismo hace Jonás, y lo mismo también vamos a encontrar en otros pasajes. Por ejemplo, en 1 Samuel 12, versículo 11, que ahora no estaremos leyendo, pero es un recurso literario que se usa con mucha frecuencia. Asimismo, la descripción detallada de la autobiografía de Jonás señala claramente que él mismo fue el autor del libro. Cuando ustedes reflexionan un poco sobre la historia de Jonás y reflexionan y ven en el texto lo detallado que él mismo escribe estas situaciones, que son todo menos algo normal, inmediatamente podemos saber que Jonás es el mismo que escribió estas historias, porque lo relata en primera persona y lo relata con mucha precisión. De ese modo es apropiado concluir con firmeza que Jonás es el autor del libro de Jonás. Ahora bien, estaremos estudiando el contexto antes de empezar a estudiar el capítulo 2. Y quiero que me acompañen a otro pasaje de la Sagrada Escritura que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Segunda de Reyes 14, 25. Dice así la palabra del Señor: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amar hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. O sea, cuando vamos a analizar el libro de Jonás mismo, en el capítulo 1, versículo 1, nos va a decir esta misma descripción de Jonás, que fue hijo de Amitai. Pero acá agrega una cosa más acerca de Jonás. Dice el versículo 25, la parte final, profeta que fue de Gat-Efer.
De tal manera, ese texto nos dice que Jonás vino de Gat-Hefer, que es cerca de Nazaret, siendo así parte del reinado de Jeroboam II, que ustedes seguro lo conocen, que reinó aproximadamente del año 793 hasta el año 753 a.C. De ese modo se puede saber que fue un profeta en medio de las tribus del norte, llegando a un tiempo antes que el conocido profeta Amós, y sobre todo refutando la idea farisaica que nunca había surgido un profeta de Galilea. Y para ustedes que seguro han leído ya mucho el Nuevo Testamento, saben de lo que voy a estar hablando. Cuando nosotros vamos a ir al pasaje del Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 52, los fariseos hacen la siguiente afirmación. Y vamos a leer del versículo 48 al 52. Juan 7, 48 al 52. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o él de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, o sea, los fariseos: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado un profeta, dicen los fariseos, que se creían expertos en la ley, no expertos en el Antiguo Testamento. Pero acá vemos claramente que el profeta Jonás sí surgió de Galilea, desmintiendo así esta acusación que hacen los fariseos. En el reinado de Jeroboam II fue un tiempo de gran prosperidad en Israel, digamos económicamente y terrenalmente, como bien sabrán ustedes. Se recuperaba el territorio perdido, se expandió tanto sus fronteras como su influencia en el pueblo de Israel. Pero fue un momento de decadencia moral y espiritual, ya que la nación se alejó rápidamente de Dios y se fue a la idolatría. Los contemporáneos de Jonás, Oseas y Amós, denunciaron valientemente la iniquidad de los gobernantes, sacerdotes y personas. Vale la pena señalar que Oseas y Amós también mostraron la preocupación de Dios por otras naciones, que es uno de los temas principales de Jonás. O sea, cuando Jonás es llamado por Dios al pueblo de Nínive, que era un pueblo gentil, acá ya Dios muestra esa preocupación también por otras naciones fuera de Israel. De esa forma se puede afirmar que Jonás tenía un ministerio directo en la ciudad de Nínive, o sea, el llamado que recibió de Dios mismo de ir a predicar en Nínive, y sobre todo un ministerio en su nación natal, a través de la carta que él mismo redacta, puesto que ellos fueron la audiencia original a la cual Jonás acá escribe a través de este libro. Y además, es de suma importancia mencionar que el libro de Jonás no debe ser interpretado en forma de una alegoría o algún cuento, una parábola, sino que es una historia que realmente sucedió, una narrativa histórica. Y eso lo sabemos porque Cristo mismo hace referencia a Jonás y a la historia de Jonás, hablando de él como algo que realmente pasó en la historia. Es que muchas veces, o sea, aclaro esto porque muchas veces en la teología liberal que surge en los últimos siglos, se dice que este texto no es algo que realmente sucedió, sino que simboliza algo, que es alegoriza en el texto, ¿no? Pero bien sabemos que el texto realmente fue un acontecimiento histórico. Ahora bien, ya analizando varias partes del contexto, en el cual aparece el segundo libro de Jonás, se debe notar que el libro comienza con la rebelde huida del profeta Jonás al llamado que le hace el Señor para que vaya a predicar en la ciudad de Nínive. Que como bien sabemos, Jonás era un profeta, ¿no? Y cuando el Señor lo llama, es realmente algo que se contradice, ¿no? Porque él es llamado a profetizar, a compartir la palabra del Señor, pero él en su rebeldía huye de este llamado que el Señor le hace. Jonás en su rebeldía huye de esta tarea y yéndose en un barco en dirección opuesta a la ciudad de Nínive. Aún así, el Dios soberano sobre todas las cosas decide agitar el mar sobre los marineros, sabiendo que eso estaba pasando por la presencia de Jonás en el barco, deciden arrojarlo al mar. Y bien sabemos, como de la historia cuenta en el capítulo 1,
que estos marineros después llegan a la salvación, ¿no? Que Dios les otorga el don de la salvación por ver la soberanía del Señor sobre la creación. Ahora bien, ya entendiendo un poco el contexto histórico, el contexto literario en el cual aparece este texto, vamos a analizar los 10 versículos que se encuentran en el mismo. Y para que ustedes tengan un poco un orden lógico que se pueda seguir del texto, quiero estructurar este texto en 4 partes esenciales. Y esa es una estructuración que el texto mismo nos da. O sea, el texto mismo se divide en 4 partes esenciales. Primero vemos del versículo 1 al 3, si ustedes van a ver ahí en su copia de las Sagradas Escrituras, versículo 1 al 3, la confesión de Jonás. Después en el versículo 4 al 7, la confianza de Jonás en el Señor. Versículo 8 al 9, el arrepentimiento de Jonás. Y por último, el versículo 10, la liberación de Jonás. Y vamos a usar esta estructura para estudiar la palabra del Señor. Leamos los primeros 3 versículos otra vez, en donde aparece la confesión de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste lo profundo de medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cuando vamos a analizar este texto, sabemos en qué contexto aparece, por lo que recién hemos estudiado, ¿no? Jonás, siendo tragado por el gran pez, que nos dice el versículo 17, ahora se encuentra en el vientre del pez. Y estando allá, él invoca al Señor, orando al Señor en medio de su aflicción. Y eso es algo que realmente podemos aprender el profeta acá. O sea, él estando en medio de su aflicción, en un lugar realmente incómodo, estando en el vientre de un pez, acude al Señor orando a Él. Y esta oración, como bien sabemos después, es usada por Dios en su soberanía. Y es que, hermano o hermana, si algo quiere que aprendamos de este texto, es que podemos acudir al Señor en oración. Podemos mirar hacia arriba y regocijarnos en el Señor, porque siempre hay un oído abierto para una boca abierta. Siempre hay una mano lista cuando hay un corazón listo. No tenemos más que clamar y el Señor oirá. Es más, antes de que llamemos, Él ya responderá, y mientras estés hablando, Él oirá. O entonces no seamos tardos en oración, sino que vivamos una vida de oración constante. Porque esto es algo fundamental en la vida del cristiano, en la vida de la santificación del cristiano. Para que pueda tener una vida santa y feliz en el Señor, es vivir una vida constante en oración. Además vamos a ver en ese mismo pasaje que Jonás reconoce su disciplina de Jehová. Cuando vamos a leer el versículo 3, dice: Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, el profeta Jonás dice: me echaste, diciendo que el Señor lo hizo. Después en la parte final del versículo dice: tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. O sea, Jonás reconocía la soberanía del Señor sobre la creación y reconocía que eso era una disciplina para lo que él había hecho, sabiendo que el Señor lo estaba disciplinando a él. Y quiero que leamos juntos el texto que encontramos en Proverbios 3, versículo 12. Si me pueden acompañar, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Dice así la Sagrada Escritura: Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y esto se ve reflejado en la vida del profeta Jonás. O sea, el profeta Jonás obviamente era un hijo de Dios, era un profeta, era alguien que servía al Señor, pero el profeta, aún así, estando en esa situación, en su rebeldía se rebeló contra el Señor. Y el Señor, porque ama al profeta, lo castiga. Y eso pasa también en nuestras vidas personales. O sea, muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué nos pasa esto? ¿Por qué no le puede pasar a alguien más? Porque yo siempre trato de ser fiel en oración, leo la Escritura, trato bien a mi prójimo. Pero acá vemos que la Escritura dice que Jehová al que ama castiga. O sea, el castigo que Jehová nos da, las aflicciones que aparecen en nuestras vidas, son algo bueno.
como podemos ver acá en el texto. Y también así lo reconoce Jonás en el versículo 3. Después quiero que leamos el versículo 4 al 7 del capítulo 2. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando vamos a analizar la vida del profeta Jonás, se ve un cambio drástico desde que él se rebeló contra el Señor. Y es que parece que todo lo que hacía Jonás se iba para abajo. O sea, todo terminaba en algo malo lo que hacía Jonás. Desde que él se rebeló y trató de huir del Señor. O sea, es decir, desde el momento que él bajó a Jope, ya estando en la nave, o sea, desde ahí ya todo parecía estar mal. Y por eso, en el versículo 6, él va a decir, a los cimientos de los montes él bajó. O sea, estaba a la puerta de la muerte, por así decirlo. Hasta que encontró al gran pez, porque el Señor en su soberanía decidió salvar a su profeta. Y esto muestra claramente las consecuencias que conlleva en la vida de un cristiano no seguir los mandamientos, no seguir la voluntad del Señor, que acá en la vida de Jonás se refleja con mucha claridad. Pero Jonás nos da también un muy buen ejemplo de qué hacer como cristianos en esta situación, porque Jonás, estando en esta situación, en la parte más baja de su vida probablemente, literalmente porque estaba en el mar con el pez, él por fe mira hacia el templo de Dios, dice literalmente el texto. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que Jonás estando allá abajo va a haber un templo? Otra vez, esto es un recurso literario que usa Jonás para referirse a la comunión que él tenía con el Señor estando en el templo. O sea, él, estando allá abajo, acude al Señor en oración y pide al Señor que lo libre, sabiendo que el Señor es fiel para con sus siervos. Pese a que nosotros somos infiel, Él es fiel para con nosotros. Y acá Jonás otra vez denota la importancia de la oración del creyente. Después quiero que me acompañen a leer el versículo 8 al 9. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Acá vamos a ver el arrepentimiento de Jonás. Después de haber confesado y haber acudido al Señor, él ahora se arrepiente de lo que ha hecho. Y admite claramente que sus actos que había hecho, que se rebeló contra el Señor, fueron pecaminosos. Y estos le privaron de la bendición que el Señor le había de dar a su profeta. Y él negó este llamado al Señor básicamente por dos cosas, nos revela el texto. Primeramente por su patriotismo, o sea, sabiendo que él era un israelita, a él le costaba ir a un pueblo gentil a predicar el evangelio, y puesto que este pueblo de Nínive era un país enemigo. Y segundo, vemos en el capítulo 4, si me acompañan al capítulo 4, versículo 2 del mismo libro de Jonás, va a decir Jonás lo siguiente, ya después de que el Señor no destruyó la ciudad de Nínive. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás tenía miedo a perder su propia reputación de profeta, porque él iba a profetizar algo que después no se iba a cumplir. Dice él mismo ahí en el texto. Y por eso es que él huye de este llamado. Pero vemos en el texto que después de arrepentirse de su actuar pecaminoso, se nota un cambio muy fuerte en la vida de Jonás. Y es que cuando vamos a leer el versículo 9 otra vez, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. O sea, después de reconocer su actuar pecaminoso, él ahora acude al Señor para adorarlo.
Y eso es una enseñanza muy clave que nos presta acá el libro de Jonás a la iglesia, que la buena teología siempre nos debe llevar a la doxología. O sea, tener un buen entendimiento de quién es el Señor, de que el Señor está en control de todo, siempre nos debe llevar a adorarlo fielmente al Señor. Y hermanos, déjame decirte que si a ti te gusta estudiar la teología, a ti te gusta estudiar la Escritura, solo para envanecerte en tu conocimiento, para que puedas conocer más que tu hermano, estás pecando. Y por eso acá vemos un claro ejemplo de Jonás, que cuando él reconoce esa disciplina del Señor, él acude en adoración fiel al Señor, porque esto siempre va a llevar a la adoración. Y vemos en la última parte del versículo 9 que dice la Sagrada Escritura, la salvación es de Jehová. Y esto describe muy fielmente todo el libro de Jonás. O sea, vemos esto en todos los capítulos del libro de Jonás, que la salvación le pertenece al Jehová. Jehová es el único soberano. Y para enfatizar un poco esto, quiero que me acompañen a la epístola de Romanos, del capítulo 8. Epístola a los Romanos, del capítulo 8, versículo 30. Vamos a leer del versículo 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y quiero hacer énfasis en el último versículo, en el versículo 30, hablando de cómo Jonás hace mención que la salvación es de Jehová. Y cuando van a analizar el versículo 30, no tienen que ser grandes teólogos o gente muy experimentada en interpretar literatura, porque van a notar que todas las acciones que aparecen en el versículo 30 recaen sobre ¿quién? Recaen sobre Dios. Dios es el que predestina, Dios es el que llama, Dios es el que justifica y Dios es el que glorifica al final al creyente. O sea, todas las acciones que aparecen en nuestra vida de la salvación le pertenecen a Jehová. No tenemos nada en que gloriarnos. Una decisión mía, solo puedo decidirme a favor de Cristo si el Señor antes cambia mi corazón. Y esto lo vemos claramente acá porque la salvación es ¿de quién? Es de Jehová. Y quiero que me acompañen a leer el último versículo del pasaje, el versículo 10. Y acá ya vamos a ver la liberación de Jonás. Dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea, después de que el Señor haya salvado a Jonás de la muerte por medio de un gran pez, estando allá en el vientre, ahora él mismo escucha la oración de su siervo. Escucha la oración y le libera de este pez para que él pueda seguir y ahora sí servir al Señor en su ministerio en Nínive. Y esto es una aplicación que podemos aplicar a nuestra vida práctica, que el Señor cumple las cosas que Él designó que quiere hacer. Sabemos acá que Jonás trató de huir de la voluntad del Señor, pero es imposible. El Señor usa los medios que Él tiene para capacitar a sus siervos a usarlos como Él desea usarlos. Y esta es la idea central de este pasaje, como bien habíais notado. Es que nosotros como siervos del Señor debemos reconocer primeramente que Dios es soberano y segundo, someternos a su soberanía. Someternos en el servicio a Él, sabiendo que Él es el que está en control de toda nuestra vida y todo lo que nos rodea. Y una idea central que también nos presenta el pasaje es justamente la que recién hemos leído, que la salvación le pertenece única y plenamente al Señor. Porque muchas son las aflicciones del justo, dice el Salmo 34, pero de todas ellas lo librará Jehová. Ahora bien, hermano, ustedes me pueden decir, está todo bien, pero ¿y esto qué? ¿Para mi vida qué? Y por eso quiero que
volvamos a releer el pasaje ahí, donde están ustedes en silencio, y podamos ver que hay muchas aplicaciones prácticas para la iglesia de hoy en día. Primeramente, cuando vamos a leer el versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo. O sea, ahí ya podemos aprender de la vida del profeta Jonás. Estando en aflicción, él hace ¿qué? Se queja. Va a su vecino y le dice: bueno, tal y tal persona me hizo tal y tal daño. No, él va al Señor. Él va al Señor en oración, sabiendo que solo el Señor le puede salvar de esa situación. Y además, o sea, no hay, creo que, un mejor ejemplo para la gente que dice que no tengo un lugar adecuado para orar en mi casa. O sea, tengo los hijos ahí que siempre están gritando que me cansan. No encuentro paz en mi casa para orar. O en mi trabajo, mi jefe me anda persiguiendo por todos lados para que le ayude y no tengo lugar para orar. Pero vemos acá el ejemplo del profeta Jonás, que estaba en el vientre de un pez. Y él no usa esa excusa de decir: bueno, acá en el vientre de pez quizás no sea tan cómodo para orar al Señor. Mejor oro cuando salgo. No, él ora estando allá, estando en ese lugar inadecuado humanamente. También aprendemos de ese texto que Dios oye o escucha nuestras oraciones, es decir, las oraciones de los justos. Y cuando vamos a leer el versículo 3 otra vez, haciendo énfasis en la última parte, cuando dice: todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Debemos reconocer que Dios está en control de nuestras aflicciones. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos pasa en la vida cotidiana, Dios está en control de estas cosas. Porque el profeta Jonás acá dice que tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y además en el versículo 7, si ustedes quieren leerlo ahí, el versículo 7, podemos aprender que las aflicciones que ocurren en nuestra vida siempre deben atraer a memoria nuestro conocimiento y nuestra confianza en el Señor. O sea, cuando nos pase algo cruel, algo no deseado, siempre debemos usar este conocimiento que el Señor nos dio para pensar y confiar únicamente en el Señor, sabiendo que Él está en control de todo. Y por último, como bien ya había dicho, el agradecimiento de Jonás. O sea, Jonás, después de todo lo que pasa acá, después de confesar, después de arrepentirse, después de todo, él agradece al Señor y adora al Señor estando en esa situación. Y por eso, vuelvo y repito, la buena teología debe llevar ¿a qué? A la doxología. Si no, no es buena teología. Puedes saber mucho de teología, pero no te sirve si eso no te lleva a la doxología. Ahora bien, hermano, ya leyendo el texto, aplicando el texto en la vida práctica, debemos primero analizar dónde está el Evangelio en este texto, dónde está Cristo en este texto. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Mateo capítulo 12, el versículo 38 al 41. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y termina explicando eso. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás es en este lugar. O sea, vemos que Cristo mismo hace acá, o dice acá, que Jonás es un tipo de la resurrección de Cristo. Y él mismo hace la comparación acá, diciendo que Cristo permaneció en 3 días en el corazón de la tierra, y 3 días y 3 noches, dice el texto literalmente. Y lo mismo hemos leído en el libro de Jonás, que permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y al tercer día Cristo, ¿qué hace? Resucita. Y al tercer día Jonás, ¿qué hace? El Señor lo libera del vientre del pez.
O sea, hay una gran similitud acá y una tipología muy fuerte que el Señor mismo enseña acá. Y es que es importante decir eso, que el Señor mismo enseña acá, porque muchos tratan de buscar tipologías donde no las hay. Tratan de buscar similitudes donde el texto mismo no las muestra, pero acá mismo Cristo nos dice esta similitud, diciendo que la señal que le fue dada al pueblo a través de Jonás es la misma señal, porque es la señal de la resurrección de Cristo. Y esa es la única señal que puede salvar al individuo. Y vamos a ver otra similitud, que después de estos 3 días, cuando salen, Cristo va y predica a la gente, predica no tanto al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. Y lo mismo hace Jonás, va al pueblo de los gentiles también predicando el arrepentimiento y el perdón de pecado que únicamente se encuentra en Cristo. Y quiero terminar leyendo otra vez el pasaje que Cristo acá menciona cuando dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque ya Jonás, estando todos esos años, siglos antes de que Cristo viniera a la tierra, mostró a través de una tipología que alguien más grande iba a venir, alguien que realmente pudiera salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Y quiero terminar esto refiriéndome a los amigos que hoy nos visitan, sea por acá, sea por las redes sociales. Amigos, si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Estás peor que Jonás en el vientre del pez. Jonás estando debajo del agua, en el vientre del pez. O sea, ¿qué peor hay? Bueno, hay peor cosa. El infierno es mucho peor. Y si tú no corres a Cristo en fe y arrepentimiento, vas a permanecer ahí. Así que les llamo a ustedes que estén escuchando, que estén ahí dudando. ¿Realmente soy salvo? ¿Confío en el Señor? Confíen únicamente en el Señor, porque el Señor es el único que les puede salvar de su propio pecado. Les pido que terminemos en oración esta predicación de la palabra del Señor. Señor nuestro, Padre bendito, 3 veces santo, venimos delante de ti agradeciéndote por este tiempo que pudimos compartir acá entre hermanos en tu palabra, Señor. Señor, sabemos que tu palabra es la única que es digna de ser estudiada, la única que nos puede salvar de nuestro pecado y la única que nos lleva a la fe, porque tú usas tu palabra para que podamos creer, como dice Romanos 10. Señor, te agradezco por tu palabra y te pido perdón, Señor, te pido perdón porque muchas veces somos como Jonás. Somos rebeldes a lo que tú nos llamas y tratamos de huir de lo que tú nos has llamado a hacer en esta vida. Pero queremos ser también como Jonás, cuando él se arrepiente, cuando él confiesa su pecado y cuando él corre a ti, sabiendo que tú eres el único que realmente puede dar salvación a nosotros. Señor, te agradezco por este tiempo y te pido perdón por mis fallas, Señor. Soy un siervo tuyo, pero cometo muchas fallas y te pido que nos vayas capacitando tanto a mí como a toda la congregación para que podamos ser siervos que sean buenos manejadores de tu palabra, Señor. Que realmente puedan sacar provecho de la revelación que tú nos dices. Y tú no te revelaste místicamente, Señor. Tú nos dices esta palabra que hemos estudiado y que todavía nos queda mucho para seguir estudiando de esta misma. Señor, te agradezco por este tiempo y te pido que nuestra alabanza ahora sea de olor grato a ti, Señor, y que toda nuestra vida, todo nuestro actuar diario en la semana, en el trabajo, realmente podamos reflexionar sobre el ejemplo que nos da Jonás acá, el ejemplo de vivir una vida de oración, de confesar que necesitamos de ti y que somos incapaces de solucionar los problemas por nosotros mismos. Señor, te agradezco por este tiempo y te pido que nos bendigas este día, Señor, que todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.